Bueno, nuevamente a esta sesión, ¿no? Al curso de estadística aplicada. Eh, Pero bueno, ya igual le hablaré, pues. sí, creo que sí. Me gustaría dar pase a nuestro director de la unidad de docencia e investigación, al doctor Harry, para sus palabras de bienvenida. Estimado doctor, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Augusto. Buenas tardes con todos. A nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, les damos la bienvenida. Y en primer lugar, deseo transmitir el saludo de nuestra directora, la doctora Zulema Tomás González. En esta oportunidad nos encontramos con el inicio del curso taller de estadística aplicada a la investigación en salud. Este curso busca fortalecer las capacidades del personal de nuestro instituto en el análisis de datos, a la investigación. Además, busca proveer de elementos básicos a la metodología estadística y el uso de software aplicados. En segundo lugar, quisiera felicitar al Departamento de Investigación, liderado por la doctora María Cristina Medina, y a todo su equipo, por el desarrollo de esta actividad y todas las actividades que se realizan constantemente en favor y en promoción de la investigación de nuestra institución. Dicho todo esto, deseo dar por inaugurado este curso y desearles el mejor de los éxitos y que sus expectativas sean cumplidas. Estimado Augusto, sigue adelante y felicitaciones por todo. Muchas gracias, doctor Harry, por sus palabras y bueno, nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar la primera sesión, me gustaría comentarles sobre las reglas del curso. Compartiré mi pantalla y les mostraré el sílabo. ¿No? El material ya fue enviado a sus correos, ¿no? Desde el momento de la convocatoria para la inscripción. Y el principal requisito para iniciar el curso es que tengan conocimiento básico de estadística, principalmente la descriptiva, ¿no? Y parte de la inferencial. Va a ser importante porque en este curso se va a enfocar a la parte práctica, ¿no? No solamente a la teoría. Ya habrán revisado el sílabo. Nos enfocaremos en el uso de dos software, principalmente en R, que es un software de licencia gratuita, todo el mundo lo puede descargar. Dicho software es muy robusto para el análisis estadístico y procesamiento de información. Pero también habrá clases que se utilizará Stata, ¿no? Para los que tienen conocimiento de Stata. Solo serán 3 clases de Stata y los demás serán con R. Lo que se busca es que el participante pueda reconocer las variables, ¿no? El entendimiento de las variables, su naturaleza, y en función a dichas variables, aplicar la técnica estadística correcta. Esto con fines de investigación o para la contribución en su área, ¿no? No necesariamente para investigación, puede también dar gran soporte a su área, ¿no? Área administrativa. Se aplicarán estadísticas, manejo de hipótesis y manejo de datos, ¿no? De diferentes orígenes. Así que buscamos reforzar los conocimientos básicos en estadística y uso de software estadístico. Nuevamente menciono que los requisitos es tener conocimiento básico en estadística, haber usado al menos un software como Stata, ¿no? Porque es uno de los software muy comerciales y utilizados en el pre- y posgrado. En el grupo, justamente, hay una gran parte de los participantes que ya están en nuestro grupo de WhatsApp. Ese grupo va a servir como ayuda, ¿no? Para cualquier duda, ¿no? Ya sea desde el momento de la instalación o el entendimiento de algún código o teoría. Ese grupo va a ser justamente ese soporte, ¿no? Sería
El que no está en el grupo, por favor me comunican para nuevamente enviarles el enlace para que puedan ingresar. La programación será los martes y viernes de 12 a 2 de la tarde, solo 2 horas. La primera hora consistirá un poco en la parte teórica y luego nos enfocaremos en la parte práctica, que será uso de sintaxis, ¿no? Sintaxis o manejo de código para el procesamiento de información. Nuestros módulos serán principalmente la estadística descriptiva y parte de inferencial. Hablar de estadística no es algo que podamos hacerlo en 2 semanas o 1 mes y medio. No, tiene conceptos muy complejos y que el tema es el tiempo, pero nos enfocaremos en los principales métodos, ¿no? Y su desarrollo en software. La idea es de usar este software que puedan automatizar cualquier proceso, ya sea un análisis, un manejo de reportes, y lo que se busca también es llegar a la parte de modelamiento, ¿no? Que son aplicados a estudios de investigación. Bueno, eso es lo que se espera y lo vamos a conseguir. Hoy inicia nuestra primera sesión y como estas sesiones fueron estructuradas de forma escalonada, es decir, iniciaremos desde lo más básico hasta llegar a lo complejo. Pero no podemos aplicar estadística o hacer estadística sin el entendimiento de nuestras variables, cómo están estructuradas, cómo fueron cuantificadas. Es por eso que hablaremos sobre tipos de variables en esta primera sesión. Las siguientes sesiones se verán temas ya de programación, un poco el entendimiento del entorno de R. Ahorita les voy a mostrar un poco. Hablaremos sobre las generalidades, operaciones básicas. La sesión 3 es importante porque es manejo de estructura de datos, ¿no? Es importante por el tema del control de la calidad de la información y de cómo va a ser procesada. Veremos un módulo de visualización de datos también. Me enfocaré en este paquete, una librería de R, que es muy buena para hacer análisis gráfico. Veremos parte de análisis exploratorio, pero no en el sentido de hacer resúmenes tanto estadísticos, que es parte de un análisis exploratorio. Nos enfocaremos acá en la parte de cómo está estructurada la información, ¿no? Si es que hay inconsistencias, datos perdidos, cómo reconocer qué proporción de información lo tenemos perdida, datos vacíos, ¿no? En eso se centrará. En la sesión 6 se verá temas de tamaño de muestra. El cálculo será con R, también es R, pero nos limitaremos a hacer pequeñas aplicaciones en muestreos aleatorios simples, ya sea su selección y estimaciones. Hasta tamaño de muestra terminamos el primer módulo, que es la parte descriptiva, y en la parte inferencial aplicaremos ya técnicas de inferencia estadística, pruebas paramétricas, no paramétricas, a cargo del doctor Javier Alarcón, que es médico investigador también de la unidad. A partir de la sesión 7 se va a requerir que también tengan el Stata, ¿no? La primera parte se va a usar R, la segunda parte unas clases con Stata, así que es necesario que tengan el Stata. Veremos conceptos de pruebas diagnósticas a cargo del doctor Marcos Espinola, que también será una clase con Stata. La sesión 7, 8 son con Stata. Nos veremos en la sesión 9. Yo usaré R para modelos de regresión. Dependiendo del tiempo, les explicaré modelos un poquito más complejos, modelos ANCOVAS, por ejemplo. Pequeños aplicativos, ¿no? La idea es que entiendan en qué momento se pueda utilizar.
La sesión 10 será regresiones, dos regresiones muy importantes en el estudio biomédico, la regresión logística, ya que se aplica para la estimación de tamaños de efecto, ORs, en estudios retrospectivos o transversales. También se aplicará regresiones de Poisson, que mide razones de prevalencia o riesgo relativo, dependiendo del diseño. Se hará su taller. Cada sesión va a tener su taller. La sesión 11 es una introducción al análisis de supervivencia a cargo de la doctora Mirta Soto, también es una invitada que pertenece a la CDC de acá de Perú. Y también parte teórica y parte práctica. La última sesión nos dedicaremos solamente a una evaluación. La evaluación, ya les estaré comentando próximamente cómo va a ser el modelo, pero la idea es que ustedes puedan replicar un análisis en función a código, así de simple, ¿no? De lo que vemos en la clase, van a hacer un análisis, aplicarán código y eso tendrán que enviarle a mi persona para evaluar el código que utilizaron. No será complejo, es práctica nada más, es full práctica. ¿Cómo es la estrategia de calificación? Bueno, primeramente el entusiasmo, ¿no? Eso es lo que se busca. La idea es que nuestro instituto esté más capacitado, ¿no? en temas de análisis. Y el enfoque es usar software libres también, ¿no? La asistencia va a contribuir a la calificación, 80% de asistencia, que será contabilizada. La evaluación, que va a tener mayor peso, y dependiendo cómo es el desarrollo de la clase, a lo mucho un pequeño trabajito, pero es simple, no es nada complejo. La idea es que tengan conocimiento de qué estadística aplicar en función a ciertas condiciones que pueda presentar la información, los datos que manejan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los recursos van a ser multimedia. Los PPTs van a estar subidos en el aula virtual. A ver, voy a dejar de compartir y les mostraré. Toda la información del curso se subirá al aula virtual. Los accesos ya fueron distribuidos. Cada uno ya tiene su acceso y la contraseña preestablecida, ¿no? Que deberán cambiarlo. Tienen el sílabus, tienen los enlaces de cada sesión. También les subí un manual de instalación de R. Ojo, a partir del viernes vamos a tener ya la sesión práctica con R, así que se requiere que para el día viernes tengan el R para que puedan replicar también el análisis con códigos. Yo les voy a pasar ciertos códigos, les explicaré y tienen ahí la forma de reproducirlos. A lo mucho, las sesiones van a ser grabadas, van a ser colgadas en la página, así que van a encontrar toda la información aquí. Se brindará materiales extras para que puedan leerlo, ¿no? Y en el caso de, acá no habilité todavía la sesión 2, les pasaré pequeños libros en español que pueden revisar para que puedan entender un poco más el código, ¿no? En sí, el manejo de información es entender muchos códigos, pero les mostraré lo principal. Cualquier duda extra que no se mencione en clase, pueden comentarlo ya sea por el grupo o también venir a la subunidad de investigación, cuarto piso, y les doy el soporte en cuanto a R, ¿no? Ya sea desde una exploración, limpieza o algún problema que puedan presentar, ya sea en su investigación o en alguna actividad
en su área. Así que la recomendación, revisen su aula virtual, el material va a estar ahí. No se llenará el grupo de WhatsApp con mucha información multimedia por el sobrecargo de información, así que todo se manejará por el aula virtual. Bueno, estos son los alcances en relación al curso. Materiales, videos, consultas, ya lo pueden hacer por el grupo. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud. Olvidé mencionarles. Cuando se utiliza R, es necesario que dicha computadora donde van a utilizar esté conectado a la red. Porque R funciona con paqueterías, ¿no? Con paquetes, y esos paquetes necesitan ser descargados. No son paquetes pesados, pero se va a requerir eso, ¿no? Que tengan conexión a Internet. Si tienen dudas en cuanto a instalación, también pueden comentarlo. Aún tenemos varios días hasta el viernes y les doy ese soporte. Ahora, no sé si tienen alguna duda en cuanto al curso, calificación, pueden comentarlo. Igual las dudas van a ir presentándose en función a cómo va el desarrollo del curso, ¿no? Así que si no tienen consultas ahora, sí, definitivamente, la asistencia va a haber. La asistencia se enviará entre 1 a 1:30, ¿no? Después de la primera sesión teórica, ¿no? Se va a manejar así. Así que estar atentos con el tema de las asistencias. No se preocupen con eso. Pueden descargar ya el material de su aula virtual. La primera sesión ya está colgada. Un día antes se estará habilitando las sesiones posteriores, ¿no? Ahora sí, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, no, bueno, si hay consultas, igual siempre por el grupo, hay que mantener activo a ese grupo. Solo temas relacionados a la estadística del curso o alguna ayuda que puedan tener, que necesitar. Entonces, si no hay más consultas, bueno, iniciemos la primera sesión, ¿no? Entonces, estoy dando pase a la doctora María Cristina, jefa de la unidad, con el curso variables y su operacionalización. Doctora, le escuchamos. Bueno, muy buenos días. Gracias, Augusto, por el pase. ¿Se me escucha bien, Augusto? Sí, doctora, se escucha perfectamente. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias a todos por participar en este curso. Verdaderamente hace el esfuerzo de la unidad y, bueno, agradecer a los dos ponentes e invitados que van a realzar bastante a este curso. Nosotros lo que queremos es brindarle todas las capacitaciones y por eso es que siempre le pedimos a la hora de la inscripción la carta de compromiso. Nosotros estaremos viendo en el transcurso de los días y al finalizar quiénes han firmado y quiénes son los que al comprometerse han terminado el curso. Para nosotros es muy enriquecedor saber si es que se han sentido cómodos en la capacitación y que de repente podremos ajustar uno que otro punto en el camino. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase. Nosotros, sí es cierto, tenemos que empezar hablando un poquito de las variables y poder operacionalizarla, porque si no, no podemos definir bien y dar respuesta a nuestros objetivos planteados. Entonces, primero tenemos que dar una definición de lo que es la variable. En la variable siempre hablamos de características de un fenómeno que vamos o que estamos interesados en poder investigar.
Y cuando hablamos de unidad de análisis, siempre tiene relación con la población a la cual yo voy a estudiar. Y esta unidad de análisis muchas veces tiene alguna característica, ya sea edad, sexo, lugar de procedencia, de repente el diagnóstico, ¿no? Tiene diferentes valores y muchos de ellos son susceptibles a poder medirse. Las variables van a ser clasificadas dependiendo de la causa y efecto cuando hablamos de variables de tipo independiente, de las dependientes y las intervinientes. He querido dar definición de cada una de ellas y al final terminar con un ejemplo simple, sencillo de la vida cotidiana para poder dar un poquito de una definición mucho más sencilla y clara. Sabemos que cuando hablamos de variables de tipo independiente es porque estamos hablando de un estudio de tipo causal o experimental. Porque casi siempre o siempre es una variable que es medida o que es manipulada por el investigador. Esta variable explica, condiciona o determina el cambio de los valores de la variable dependiente. La variable independiente actúa como valor condicionable de la variable dependiente. Y la variable dependiente simplemente es el fenómeno o situación que se va a explicar y se llama también efecto o condición o efecto o acción condicionada. Es la variable que va a afectar la presencia o la acción de la variable independiente. Y he querido poner este ejemplo simple, sencillo, donde dice, para enviar un paquete por correo se cobran según el peso, es decir, el dinero que pago depende del peso. Entonces, peso vendría a ser la variable independiente y el dinero es la variable dependiente. Entonces es así que la variable independiente puede ser modificada por el investigador. Casi siempre son en estudios de tipo experimentales. Y la variable interviniente es aquella que se va a interponer entre la variable independiente y la dependiente. No es objeto de estudio, o sea, nunca se tuvo en mente que iba a intervenir esta variable. Pero que al presentarse y no se controla muchas veces, puede estar distorsionada o puede ser que el resultado se distorsione por esta variable interviniente. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y percepción de la calidad de atención en un servicio de emergencia del hospital entre los meses de enero y mayo del 2022? En este ejemplo, la variable interviniente... Estadística en el niño de Zamora. Yevisa Salinas, por favor, apaga tu micro, gracias. En este ejemplo, la variable independiente es el tiempo de espera para la atención, porque es la que se puede manipular. La variable dependiente es la percepción de la calidad de atención. Pero la variable interviniente es el orden de turno, ¿cierto? Entonces, es una variable que no la tenías contemplada, pero es una variable que se puede encontrar en el proceso del proyecto. Según la naturaleza y la escala de medición, las variables se pueden dividir en categóricas o las llamadas cualitativas o las numéricas o las cuantitativas, las cuales se dividen en discretas y continuas. Vamos a ir primero por las categóricas, que son las cualitativas, en las cuales estas variables están divididas por dos tipos de escalas, tanto las nominales como las de ordinales, y las numéricas por las de intervalo y las de razón. Vamos a ir desglosando cada una de ellas para al final terminar con el cuadro de operacionalización de las variables. Si nosotros tenemos las variables cualitativas o llamadas variables categóricas, aquí se mide la característica de la unidad de análisis que se expresa en forma cualitativa, no susceptible para ser cuantificada. Por ejemplo, género, que es una variable de tipo dicotómica, masculino, femenino. Raza, que es una variable de tipo politómica, blanca, negra, mestiza, etc. Estado nutricional, bueno, regular, malo. Estado civil, soltera, casada, viuda. Es decir, es una variable de tipo cualitativa, donde no expresa cantidad, sino simplemente expresa en forma cualitativa, género, masculino, femenino. Muy bien. En las variables cuantitativas, aquí la característica del análisis se va a expresar numéricamente. Entonces, por ejemplo, tenemos las continuas, que son escalas infinitas de valores dentro de un rango.
que puede tomarse siempre los valores decimales. Por ejemplo, glicemia, peso, ¿no? Que siempre hay un decimal, glicemia, no sé, 100.2, peso, 60.5, ¿no? Y las discretas, que son escalas de valores que toman valores enteros, ¿no? Número de cigarrillos fumados en el día, 5, 4. Número de recurrencias de herpes al año, 1, 2. En las variables tipo discretas sí hay un valor entero, ¿no? En las continuas hay un valor decimal. Estamos hablando de las variables de tipo numéricas cuantitativas. Entonces, si tenemos una población de niños y tenemos esta cantidad de variables, ¿no? Peso, talla, perímetro abdominal, lugar de procedencia, frecuencia respiratoria, género, presencia de alergias y número de hermanos. Y nosotros queremos agruparlas. Y es aquí donde sí tengo que tener un paréntesis. La variable está en función a cómo yo, como investigador, quiero yo categorizar. Por ejemplo, si yo digo, de repente, peso, puedo ponerlo en forma numérica, ¿cierto? Pero también de repente lo puedo medir en función a una clasificación de la OMS o del Ministerio de Salud. Si, por ejemplo, yo quiero decir lugar de procedencia, pero yo lo divido de repente en Lima, provincia, o de repente lo puedo dividir en distritos. Eso es dependiendo de cómo el investigador lo quiere plasmar en el proyecto. No hay nada escrito, no hay una forma, sino es cómo el investigador, a través de lo que él conoce y su expertise sobre el tema, puede ir categorizando cada una de las variables. Entonces, el investigador aquí dijo, variables categóricas, dicotómicas, dijo género, masculino, femenino, presencia de alergias, le puso sí o no. Y politómicas, lugar de procedencia, porque pudo haber puesto todos los distritos o pudo haber puesto departamentos del Perú. Y en las variables numéricas, que son las discretas, por ejemplo, número de hermanos, frecuencia respiratoria, ¿cierto? Aquí no hay decimales, sino son números enteros. Y en las continuas, donde sí hay decimales, el peso, la talla, el perímetro abdominal, ¿no? Aquí sí hay números decimales. En cuanto a la escala de medición, esta escala de medición se va a dividir en nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. En el nominal, para cada uno de los análisis de la unidad de análisis se determina siempre la pertenencia entre dos o más categorías excluyentes. Aquí no es posible poder establecer una relación de orden entre las categorías, ¿no? Ser del sexo masculino no es más o menos del sexo femenino. El estado civil, por ejemplo, no es mejor ser casado, ser soltero, ser viudo, etc. Aquí sí se usan números y estos cumplen siempre la propiedad de igual o de diferente, pero no es que es un superior o inferior. Y solo se puede realizar siempre un conteo, es decir, la cantidad o número de frecuencias, ¿no? Al ejemplo, área de desempeño laboral, la condición laboral, etc. En el ordinal, aquí sí se determina la pertenencia de las unidades de análisis a categorías excluyentes, pero aquí sí hay un grado de intensidad de la propiedad medida, por lo que siempre se guarda un orden. Aquí sí se puede hablar de igual, de diferente, de mayor y de menor. Aquí la distancia entre las categorías no va a ser la misma. Y sí se puede producir un sesgo de medición, pues su categorización depende siempre de la subjetividad que se va a realizar. Por ejemplo, clase social, yo lo puedo poner como alta, media, baja. Opinión sobre una propuesta política, totalmente de acuerdo, que no estoy de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Dolor, leve, moderado, intenso, de repente lo pongo leve, moderado, severo. Escalas médicas que tenemos, ¿no? en nuestro haber, el APGAR, el Apache 2, etc. Entonces, aquí sí va a haber un orden de igual o de diferente, mayor o menor, y aquí sí hay una categoría, ¿no? Aquí sí se puede hablar de superioridad o no. Por ejemplo,
El dolor, le hemos puesto leve, moderado, intenso. Aquí sí hay primero va el leve, después el moderado, después el tenso. Intenso, aquí sí hay una diferencia, aquí sí hay un mayor y menor. El nivel de instrucción, primaria, secundaria, superior, ¿no? Aquí sí hay un orden. Primero yo tengo que ir al kinder, luego a la primaria, después secundaria, después superior. Igual en las clases sociales, alta, media, baja, opinión sobre propuestas políticas, la escala de medición de Apache que ya hemos indicado. La escala de intervalo. Aquí la escala de intervalo siempre va a haber igual significado. Aquí sí hay diferencia, por ejemplo, entre temperaturas, no es igual de 30 grados a de 40 grados centígrados, es por ejemplo cuando se habla de los 90 grados y de los 100 grados. Razones de medida de intervalo aquí no tienen sentido, ¿no? Aquí el 80 grados no es el doble de calor de 40 grados, no es lo mismo. Aquí el cero es relativo o es diferencial, es decir, no indica ausencia de la propiedad. El cero no es ausencia, por ejemplo, 0 grados no quiere decir que sea ausencia de temperatura. ¿Se puede realizar operaciones aritméticas? Sí, la suma y la resta. Se puede encontrar medias y usar siempre la prueba de T, y es una escala creada por el hombre. Al ejemplo, temperatura en grados centígrados, origen, grados centígrados, el cero aquí va a ser relativo. El puntaje de pruebas psicológicas, porque el puntaje cero aquí va a ser arbitrario, ¿no? Un puntaje cero psicológico, ahí va a tener un diagnóstico. En cuanto a la de razón, aquí el cero es absoluto, ya no es relativo. Indica ausencia de la propiedad. Y aquí las fracciones de razones tienen sentido. Por ejemplo, decir que 40 kilos es el doble de 20. Mientras que anteriormente no es que 80 grados era el doble de 40 grados, ¿no? Aquí sí tiene una unidad de medida, ya sea en centímetros, en pulgadas, y aquí se puede realizar operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división, mientras que en el intervalo era de suma y resta. Por ejemplo, plomo en sangre, 0. Talla, 0. Presión arterial, 0. Frecuencia cardíaca, 0. Peso, 0. Pacientes no atendidos, hoy, 0. Número de vacunas en edad de vacunación, 0. Procesos deficientes, 0. Tiempo de vuelo, 0. Ingresos familiares, 0. ¿Qué quiere decir? Que al tener 0 no quiere decir de que no haya un valor. Quiere decir que, por ejemplo, en el tema de talla 0 es porque definitivamente este paciente no está bien. En cuanto a la presión arterial, de igual manera. El número de pacientes atendidos en el día quiere decir que el profesional no trabajó. El número de hijos en edad de vacunación es porque no hay hijos de esa edad que se hayan vacunado. Procesos deficientes 0 es porque no cumplió el indicador. Tiempos de vuelo 0, esa persona no ha volado en ese momento. Ingresos familiares 0 es porque no hay un ingreso económico familiar. Entonces aquí el 0 es de origen absoluto y sí tiene un valor. Para nosotros es importante conocer un poquito sobre las variables, categorizarlas para poder al final operacionalizarlas. Se dice que si una variable no está bien operacionalizada, no vas a poder alcanzar los objetivos planteados y por ende no vas a poder plasmarlo en un cuadro gráfico que te pueda dar respuesta. Es por eso que la operacionalización de variables no hay incluso un cuadro específico para poder definirlo. Muchas veces es la forma como el investigador puede ir creando un cuadro de operacionalización para que sea mucho más enriquecedor a la hora de evaluarlo y poder disgregar las categorías de la variable. Es por eso que se dice que consiste en llevar la variable de un nivel abstracto a un nivel concreto. Es por eso que se quiere medirla y luego calificarla. Como dice ahí, su función básica es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio, ¿no? Y ese es el autor que lo remarca. ¿Cómo se miden las variables? En forma operacionalizar, hay que hacernos las preguntas de cómo se va a categorizar. Por ejemplo, si yo le quiero poner la edad en forma cuantitativa, porque no tengo mapeado de qué edades van a ingresar al estudio, entonces yo simplemente lo dejo en cuantitativo y marco el número.
Pero si yo lo quiero llevar a simplemente un cualitativo, entonces yo de repente lo puedo poner como edad, en edad cronológica, edad en, por ejemplo, como dice el Ministerio de Salud, ¿no? Aquí, ¿qué indicador vamos a usar para categorizarla? Nosotros hay que indicar cómo lo vamos a hacer, qué criterio de medición usaremos para poder categorizarla. Las categorías de una variable pueden ser exhaustivas, deben incluir todas las respuestas posibles, es decir, antes de yo poder darle un valor o la forma de categorizar, yo tengo que darme cuenta primero cómo es mi población de estudio, ¿no? Voy a regresar al ejemplo de la edad. Si yo estoy agarrando a pacientes de la unidad de quemados y la mayoría, y por estadística vemos que los de quemados son menores de 5 años, ¿no? Entonces yo voy a tener que agarrar a mi población y ya remarcar la cantidad de años, ¿no? Ponerle ya un número, una cantidad de intervalo que ingresa como variable, ¿no? Y cuál va a ser categorizada. Si yo, por ejemplo, estoy viendo de que mi población son netamente varones, entonces yo ya tengo que esa variable ni siquiera categorizarla, porque es una característica de inclusión de mi población, ¿no? Entonces, las categorías de una variable deben ser exhaustivas, deben incluir todas las respuestas posibles, pero también deben ser excluyentes. O sea, ningún participante debe poder marcar 2 o más categorías, especialmente cuando tenemos instrumentos o cuestionarios que la persona que está participando va a marcar o va a hacer un checklist. Algunas variables son muy difíciles de operacionalizar, como por ejemplo la calidad de vida, a veces no son tan relevantes, ¿no? A veces sí tenemos de repente un instrumento que lo está midiendo y lo está categorizando, pero si no lo tenemos, la calidad de vida es muy difícil de hacerlo. Es por eso que hay que operacionalizarlo o tratar de operacionalizarlo dependiendo del instrumento que estoy utilizando. El dolor. Recordemos que el umbral del dolor es distinto de las diferentes personas, pero de repente sí podemos apoyarnos de un instrumento para poder medirla, especialmente con las caritas que nos pueden dar un valor o una numeración. El estado socioeconómico. ¿Cuántas veces hemos querido evaluar el estado socioeconómico de nuestra población? Y es por eso con las asistentes sociales se hizo un instrumento para poder evaluarlos y al final darle una categoría. ¿No? Pero no categoría en función a números, no fue en forma cuantitativa, sino al final lo pusieron en forma cualitativa. Entonces, es dependiendo cómo el investigador quiere plasmar el resultado. El grado de nerviosismo, la autoestima, que son variables que no son tan fáciles de medir, pero que de repente nos podemos apoyar de un instrumento que se haya validado o simplemente crear uno y luego validarlo. ¿Es importante categorizarlas? Pues sí, aumenta la objetividad del conocimiento, reduce los más importantes los sesgos, porque hoy hemos visto de que pueden ir incluyéndose algunas variables que no la teníamos mapeada y por lo tanto a la hora de ingresar a estos participantes podríamos tener alguna dificultad. Y algo muy importante que va a proveer medios para poder comunicarse, ¿no? Y poder dar una mejor respuesta. Este es un ejemplo de operacionalización de las variables y lo he querido traer, es un ejemplo de un estudio de tipo ensayo clínico. Lo he querido traer para que más o menos se den cuenta cómo se ha podido operacionalizar. En este estudio estaban hablando de la anemia, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer es ver cómo yo voy a darle la definición de anemia, ¿no? En este caso le puso la disminución de la hemoglobina sanguínea. Y al toque, lo primero que hay que hacer es irnos a cómo yo los voy a categorizar, ¿no? Mi categoría va a ser leve, moderada, severa y le voy a poner el valor de la categoría, ¿no? O simplemente yo puedo decir como cantidad y lo dejo al aire y después al final lo puedo yo agrupar. Pero es importante siempre apoyarnos de alguna norma, en este caso el Ministerio de Salud, que ya nos dice que la hemoglobina, la anemia, se llama leve cuando tiene una hemoglobina de 9 a 11 y es moderada de 7 a 8.9 y severa de menor a 7. Entonces, teniendo ya esta categoría y teniendo los valores de la categoría, yo ya puedo decir que mi indicador va a ser la hemoglobina sanguínea y que mi escala de medición va a ser a través de la escala ordinal.
Mi medio de verificación va a ser a través de la historia clínica, si es que yo me estoy apoyando de la recolección de datos del informe médico que está en la historia. En este caso, el nivel socioeconómico le dio como definición ingreso económico y posición en la sociedad, teniendo en cuenta que hay una ficha de evaluación de las asistentas sociales. Vemos aquí que el medio de verificación es la ficha, la cual tiene clasificado como bajo, mediano y alto. Y por lo tanto, bajo le da un valor de 200 a $300, y mediano de 301 a 500 y alto de 501 a más, ¿no? Y le pone el indicador que será el ingreso total familiar mensual sobre el número de personas que viven en hogar. ¿De dónde sacó esto, doctora? Sacas de la ficha de evaluación de la asistenta social. Entonces, lo que yo me tengo que dar cuenta es, primero, mi variable, de dónde yo voy a recolectar la información, y si yo tengo categorizadas esas variables, y si me estoy apoyando de un instrumento para poder darle un valor. El nivel de dolor, que aquí le ha puesto una definición operacional de percepción del dolor, porque se ha medido a través de una tarjeta marcada por el entrevistador, y la cual le ha puesto como categoría del 1 al 10. No la ha dividido o no le ha dado un valor a la categoría, sino le ha dado simplemente un puntaje, va del 1 al 10. Entonces, como no le ha dado un valor, para nosotros va a ser una escala de tipo de razón. No lo ha dividido. Y por lo tanto, van a utilizar esta escala de dolor. En cuanto a la depresión, le ha dado una definición operacional de estado de tristeza, y aquí en estas definiciones operacionales han sido muy sosas, hay que darle una definición mucho más concisa, más fuerte, más robusta, como siempre se dice. Y esta depresión va en función, si vemos, su medio de verificación es la ficha de recolección de datos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el investigador no ha sido la persona que ha aplicado el instrumento, sino ha sido el investigador. Él recolecta la información que ha sido recolectada, para la redundancia, a través de una ficha que está dentro de la historia clínica. Y ese va a tener su puntaje, ¿no? Moderada, severa y mínima o leve, dándole un puntaje de 9 o mayor y puntaje menor a 9. ¿Qué utilizaron? El test de depresión. Este tratamiento con tanzulucina, que lo han sacado de un medio de verificación que es la historia clínica, le están poniendo la definición operacional, y ellos le han puesto simplemente la variable como medición de sí y no. ¿Le pusieron? Sí y no. ¿Tuvo el tratamiento? Sí y no. Otro hubiera sido, de repente, utilizar las dosis del tratamiento, ¿no? Por eso digo que es dependiendo de cómo el investigador pueda categorizar la variable. Es por eso que es considerada como una variable de tipo independiente, ¿no? Donde el investigador puede manipular esta variable. Eliminación de cálculo del uréter distal. Igual, de la misma manera, sacó la información de la historia clínica y simplemente le puso sí y no. Es decir, expulsó el cálculo del uréter manifestado por el paciente y determinado por la urotomografía o por la radiografía. Y lo pusieron como una variable de tipo dependiente y una escala de medición de tipo nominal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las variables que hemos puesto como ejemplo, simplemente hay que tratar de saber a qué instrumento me voy a apoyar, cuál va a ser mi definición y cuál va a ser mi categoría, si yo la voy a dividir, si cada una tiene valores o no. En la práctica he querido poner esta práctica para que ustedes lo hagan y terminen de completar estos objetivos. La formulación del problema era: ¿cuáles son las complicaciones maternas y del recién nacido en gestantes con diagnóstico de síndrome metabólico en el Hospital X del 2021 al 2022? Entonces, para poder dar respuesta a los objetivos, hemos creado el cuadro de operacionalización de variables y hemos identificado los objetivos específicos. Identificar las características epidemiológicas de las gestantes con diagnóstico de síndrome metabólico. La segunda, identificar la proporción y los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico de las gestantes. Conocer las complicaciones maternas en gestantes con diagnóstico de síndrome metabólico. Identificar las complicaciones del recién nacido por el síndrome metabólico materno,
¿no? Este es un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Entonces, sabiendo que tenemos este primer objetivo, que tenemos que operacionalizar las variables que son las características epidemiológicas de las gestantes, creamos nuestro cuadro de operacionalización de las variables. Entonces, siempre digo, es mejor cuanto más desgloses la variable. Cuanto mejor los agrupes, es mejor, no solamente a la hora que vamos a evaluar estas variables, sino también para que se den cuenta y puedan agrupar de tal manera que sea mucho más fácil para ustedes recolectar la información. Aquí en las características epidemiológicas, que es la variable macro, las han subdividido en edad, estado civil, procedencia, ocupación, número de embarazos. Entonces, viendo que, por ejemplo, la edad sí lo han categorizado y se van a sostener a través de la ficha de recolección de datos por medio de la historia clínica. Entonces, le apuesto que es una variable de tipo ordinal, el indicador va a ser años cumplidos y la categoría va a ser de 18 a 21, 22 a 25, le apuesto ya un valor, porque su población seguro que va de 18 a más. En el estado civil, que también se apoya de esta ficha de la historia clínica, han puesto que el estado civil les da una definición, condición dada por el Estado que determina su situación jurídica, otorgándose derechos y obligaciones, le ha puesto, ¿sí? Y le ha puesto como indicador que es soltera, casada, conviviente, divorciada, viuda, y una categoría que es soltera, casada, conviviente, divorciada, viuda, ¿sí? La escala de medición nominal. En cuanto a las procedencias, lo ha dividido como urbano y rural y le ha puesto como lugar de residencia de la gestante. En cuanto a la ocupación, le ha puesto conjunto de labores en la que se desenvuelve la gestante. Entonces le ha puesto unas categorías, ama de casa, estudiante, profesional, y le ha puesto otros. Esa categoría de otros, a la hora que hagamos nuestro cuadro gráfico, de repente se va a desglosar, porque recordemos que esta es la presentación del proyecto de investigación. Cuando ejecutamos, muchas veces esas categorías a veces no se encuentran y hay que nuevamente agruparlas o mejorarlas. Es por eso que en esta parte de estadísticas, donde a través de esta práctica se van a encontrar con esta problemática y se van a poder agrupar nuevamente y categorizarlas. En el número de embarazos, le ha puesto cantidad de gestantes que ha tenido y le ha puesto como categoría nulípara, primípara, multípara, ¿no? Lo que en otra oportunidad de repente tú lo puedes poner como un estudio ya no de tipo cualitativo, sino de estudio de tipo cuantitativo, y le pones simplemente el número, y ya después uno ya lo va categorizando conforme tenga los resultados, ¿no? Y le ha puesto una escala de tipo medición. Entonces, este es un ejemplo de cómo le damos respuesta al primer objetivo, que son las características epidemiológicas. El segundo objetivo, los que son la proporción y los criterios diagnósticos, que vendría a ser otra variable, criterios diagnósticos, otra variable, complicaciones maternas y otra variable, complicaciones del recién nacido. Les dejo esta práctica para que ustedes lo puedan realizar como una forma de ejercicio, para que puedan así tener un poquito de práctica, valga la redundancia, y poder así ser un poquito más ágiles a la hora de darle una mejor definición a sus variables. Y eso es todo. Si es que tienen alguna pregunta, por favor. Recordemos que las variables no es algo que esté escrito de cómo categorizar. Recordemos que es como el investigador puede ir marcando las pautas de lo que va a medir y cómo lo va a medir, y siempre apoyándose de los instrumentos en los cuales va a utilizar. Es preferible encontrar instrumentos que ya hayan sido validados, ¿no? Y que, claro, con una población parecida a la nuestra, ¿no? O crear instrumentos los cuales también deben tener una validación. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no tuvieran ni una pregunta. Doctora, en el chat hay una pregunta. A ver. Creo que preguntan sobre la escala de Likert. Creo que entiendo que se refiere al tipo de naturaleza de esa variable.
Sí, la escala de Likert o sea, uno puede utilizar esa escala dependiendo de la variable que uno quiere darle una categoría, ¿no? Buena, regular, malo, alto, medio, medio, bajo. Es como, vuelvo a decir, es como el investigador quiere plasmarlo, ¿no? Quiere plasmarlo, pero no hay una regla de que debamos de seguir una escala, por ejemplo, ¿no? Eso es dependiendo de cómo el investigador lo quiere realizar, para poder dar respuesta a los objetivos. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que eso es la única pregunta. Recordemos que los instrumentos a veces vienen con unas categorías y también incluso vienen con un glosario de poder darle un valor a cada una de las preguntas que vienen en el instrumento y al final poder darle la categoría final, ¿no? Hay instrumentos en los cuales, especialmente los de tipo psicológico, especialmente los españoles, ¿no? Que te abren las puertas para un instrumento, que te abren las puertas para una variable, pero después hay un glosario que muchas veces hay que pagar para poder dar la definición de cada una de las variables. Es por eso que siempre se les dice, especialmente en el área de psicología, que no se dejen llevar solamente por el instrumento encontrado, que son muy bonitos, ¿no? Sino de repente ayudarse, apoyarse de otros estudios que se han realizado en el cual contemplen las categorías y los resultados. Sí, las variables confusoras sí se deben de ir ajustando, más que ajustando, reconociendo, porque a veces como que no se dan cuenta hasta el final, ¿no? Y esas variables confusoras se encuentran justamente en la parte de ejecución. Cuando ejecutamos a veces nos damos cuenta que esa variable no la hemos medido bien, ¿no? Que esa variable nunca la tuvimos mapeada y es mejor identificarlas. Recordemos que cuando creamos el proyecto, nosotros estamos proponiendo un estudio. Pero cuando nosotros le ejecutamos es donde podemos encontrar este tipo de variables confusoras, de sesgos de información incluso, ¿no? Cantidad de tipos de sesgos, en los cuales vamos a ir mejorando y tratar adecuándolos para poder dar respuesta con unos cuadros y gráficos adecuados. Dice, he leído de variables confusoras y variables modificadores de efecto. No entiendo bien cómo identificar una de otra o son lo mismo. Sí. Bueno, me llamó la atención esa pregunta. Sí, no sé si puedo darle respuesta. A ver, dale. Bueno, la pregunta va orientada más en el modelamiento estadístico. Cuando se realiza un modelamiento, la idea es tratar de generar un modelo matemático que trate de ajustarse un poco a la distribución de los datos, ¿no? Ese es el modelamiento estadístico. Hay modificadores de efecto y hay variables, ¿la otra cuál era? Confusoras. Y las confusoras. En sí es difícil identificarlas. Bueno, hay forma de identificarla de forma teórica, pero de forma estadística va más a un enfoque de interacciones. ¿Qué es una modificadora? Es una variable que es una covariable que está relacionada a una independiente y a la dependiente a la misma vez. ¿Cuál es su efecto? Se ingresa al modelo y cambia el tamaño de efecto y las estimaciones. Eso es una modificadora, ¿no? El tamaño de efecto estimado varía, ¿no? Pero no cambia su relevancia, ¿no? Su significancia. Y la parte de modificadora de efecto está más relacionado a las interacciones que pueda haber entre las variables. Por eso ahí es un tema más de análisis de varianzas. Les voy a poner una parte práctica cuando llegamos al tema de modelos lineales en regresiones. Creo que es en la parte inferencial me toca ese tema. Les voy a poner un ejemplo de ese tipo de confusión e interacción.
ahí más que todo por la parte analítica, ¿no? Y la Sí, parte... ahí vemos que hay una relación entre la parte estadística y cómo uno va a ir recolectando la información a través de estas variables. ¿Sí? es- Pero que las variables confusoras tú las puedes encontrar en el proceso de la recolección de la información. O sea, ese tipo de variables confusoras las puedes encontrar desde que creas un proyecto hasta lo ejecutas y tu informe final. Y las de modificadores, por lo que veo, es más un tipo estadístico, ¿no? Sí, es un tema más de diseños experimentales que se aplican al modelamiento. Pero está muy bien. A ver si más adelante se pone de repente un ejemplo de esto. Está bien. Gracias, Jenny, por tu pregunta. Sí, claro, vamos a dejar ahí una bibliografía. Sí, sí, vamos a dejar bibliografía al respecto. Bueno, Gracias. muchas Rocío. gracias, doctora, por su... Sí, gracias, gracias. Y sigan conectados, por favor, si tuvieran alguna pregunta durante el proceso, algo que de repente quisieran ajustar en los temas, no duden en hacernos llegar a través de Augusto. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Antes de que termine todavía no se vayan. No, conmigo. Ah, excelente. Bueno, gracias también, doctora, por su presentación y siempre mencionar sobre la importancia de las variables. Toda la información que presentó la doctora ya está en el aula virtual y está acompañado de pequeños materiales de lectura. Eso ya está en su aula virtual, pueden ingresar y descargarlo. Me gustaría mencionarles que más que todo una definición de estadística, ¿no? No hay una definición muy clara de la estadística. Principalmente es una ciencia fáctica que busca controlar la incertidumbre, ¿no? En sí es eso. Pero para llegar a ese objetivo es necesario que el investigador tenga un total entendimiento de una problemática y cómo puede cuantificar dicha situación mediante observación o experimentación. Ok, les voy a pasar por el chat el enlace del aula virtual. Ese enlace también fue enviado a su correo. Revísenlo también, la información ya está ahí. Acá les mando el aula virtual. Las indicaciones de cómo ingresar se envió a su correo el día de ayer también. Creo que ya 2, 3 ocasiones se está reenviando. Búsquenlo o caso contrario se contactan por el grupo de WhatsApp y les doy ese soporte. Y bueno, justamente este tema es importante dado que a la relevancia que tiene la estadística en cuanto a descripción de una realidad, ¿no? De cualquier tipo. Nosotros podemos hacer mediciones en función a observación o experimentación. Si les muestro un ejemplo claro de variable, por ejemplo, pueden ver la lista de participantes actualmente en la sesión, ¿no? Cada uno tenemos características muy distintas, ya sea estatura, peso, edad, talla, sexo, ¿no? Todo eso es variable porque son características medibles que varían de individuo a individuo en general. Y la estadística lo que hace es justamente eso, ¿no? Tratar de describir, que es la forma más básica, describirlo, ahí es donde entra tema de estadística descriptiva, y justamente con la pregunta de nuestra compañera Jenny, que habla sobre un tema más complejo de las variables, que ya viene más a un enfoque de modelamiento. La estadística no solamente es descriptiva, sino también es predictiva, prescriptiva, de clasificación, etc. Quería mostrarles esto también, es por eso la importancia del manejo de las variables, así que la tarea que encomendó la doctora deben de realizarla, revisar un poco más y entender las variables. Porque en sí, hablar de variables es un tema más abstracto, en general sí es más abstracto porque se habla sobre eventos, ¿no?, que puedan suceder.
Un ejemplo clásico es de las monedas, ¿no? Que tú lanzas al aire y puede ser cara o cruz. Eso es un experimento. Lo mismo se puede hacer con una encuesta a unas personas o entrevistas a ciertos pacientes. Son eventos. Cada evento te da resultados distintos y uno tiene que saber cómo cuantificar eso. Actualmente nosotros estamos participando y tenemos distintos sexos, ¿no? Masculino, femenino. En conclusión, las variables están relacionadas a distribuciones de probabilidad, cosa que no se va a ver acá en el curso, pero les menciono. Ahora, parte importante es que lo que mencionó la doctora en cuanto a forma de reconocimiento de variables se va a usar en la parte de generalidades y ADR, ¿no? Vamos a identificar características de variables con R. R tiene sus propias definiciones de variables, ¿no? Es por eso que acá les estoy mostrando el enlace. A ver, les voy a copiar. Para los que no instalaron aún R, les voy a pasar el enlace para que lo descarguen y lo instalen. Les mandé un pequeño PPT. Una forma, es fácil de instalar R, ¿no? Ya la otra sesión del viernes ya les explicaré un poco más el entorno de R. Vamos a hacer operaciones básicas y vamos a crear estructuras de datos en R, que no necesariamente lo harán en la rutina diaria, ya sea de parte administrativa o de investigación, ¿no? La idea es manejar distintas fuentes de información. Al chat les estoy mandando los enlaces, cópienlo, ábranlo en su navegador y instalen. Esto es R, ¿no? Bueno, hay versiones libres. Esta es la opción que tienen que descargar, ¿no? Versión libre, hay de paga, ¿no? Pero vamos a utilizar el desktop. Algunos beneficios, características de R, ¿no? Opciones de Windows, para los que tengan Windows. Hay algunos participantes que me comentaron que usan Mac, ¿no? Pueden descargarlo de Mac. Primero deben de instalar el R. Primero es el R. Este es como el motor, ¿no? El motor que hace funcionar todo. Y después deben instalar el RStudio. Algo así va a ser su plataforma de cómo se va a hacer el análisis. Esto ya lo vamos a ver después en la siguiente clase. Cómo instalar, opciones de ayuda, etc. ¿no? El día jueves ya va a estar habilitado la segunda sesión en la plataforma, así que de eso ya no se preocupen. Esta primera sesión consistió en variables y inauguración, ¿no? Como verán, fue algo más corto. Las demás sesiones, dependiendo de las dudas que pueda existir, va a prolongarse un poquito más. Pero esto sería todo por hoy, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda relacionada también al tema visto o al tema de instalación. No lo sé. Cualquier duda lo pueden comentar. También sobre el Stata, ¿no? Si no tienen acceso, pueden contactarse conmigo y yo les doy ayuda para que puedan también tenerlo, ¿no? Pero eso va a ser todavía hasta la séptima clase. ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, esto sería... Disculpa, de repente para la siguiente clase, porque es importante también que haya una interrelación entre todos, de repente pueden prender sus cámaras, ¿no? Recordemos que vamos a tener invitados
ponentes invitados y sería bueno que abran sus cámaras. Eso a partir de la siguiente clase, Augusto. Ok, doctora. Ok, doctora, muy amable. Sí, sí, también podemos hacer eso. Pueden, cualquier duda que puedan tener en las sesiones, pueden levantar la mano, prender micrófono, no hay problema con eso. La idea es que las sesiones también sean pulidas, ¿no? Que no haya algún ruido externo, ¿no? Que pueda malograr un poco las grabaciones. La idea es que esté ok. Entonces, sin más indicaciones, agradezco su participación en este día. La siguiente sesión ya venimos con el siguiente tema. Muchas gracias y buenas tardes a todos.